Y buenos días, paz y bien. El tema que compartiré con ustedes esta semana es formas de reproducirse. Lo podemos encontrar en la página 173 de nuestro libro de Educación Santillana. Primero vamos a iniciar definiendo el concepto de la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocida. El objetivo de la reproducción es perpetuar la especie. Las modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos: reproducción sexual y reproducción asexual. Reproducción sexual. Se necesitan dos individuos, hombre, mujer. Hay fecundación de dos células reproductoras llamadas gametos. Gameto masculino, espermatozoide; gameto femenino, óvulo. Las nuevas células mantienen diferencias entre ellas y sus progenitores. Fomenta la evolución y supervivencia de las especies. Y es la forma más extendida e importante de la reproducción. Reproducción asexual. Se necesita un solo individuo. Número 2. Dos células no reproductoras. No existe fecundación ni gametos. Las células son clones entre sí y sus progenitores limitan expectativas de supervivencia entre la especie. Y para finalizar, ocurre preferentemente en vegetales y organismos unicelulares. Observemos la ilustración donde nos muestra la reproducción asexual y la reproducción sexual. Veamos, un único progenitor origina nuevos organismos idénticos a él. En la reproducción sexual intervienen dos progenitores que producen gametos en sus órganos sexuales. En la fecundación se unen los gametos femenino y masculino y se forma el cigoto, que producirá un individuo distinto a los progenitores. Reproducción asexual es una forma de reproducción tanto en las plantas como en otros organismos, a través de la que se forman nuevos individuos idénticos al progenitor, sin que intervengan óvulos ni espermatozoides. Es decir, solo requiere de un organismo y no de dos, como en la reproducción sexual. Un ejemplo de reproducción asexual es la división de las bacterias en dos células hijas que son idénticas. Las bacterias, los protozoos, las plantas y algunos animales, como por ejemplo el que tenemos en nuestra pantalla. Observemos una estrella de mar. Pues si nosotros le cortamos una de sus fragmentos, vemos que este fragmento se reproduce y crea a un individuo exactamente al individuo origen. Ventajas y desventajas de la reproducción sexual. Vamos a leer primero las ventajas. Es una forma de reproducción rápida y simple. Pueden formarse nuevos individuos sin tener que producir células sexuales. Un individuo puede formar un gran número de descendientes. Y dentro de las desventajas tenemos: en los descendientes no hay variabilidad genética. Todos son iguales
a su progenitor entre sí. Reproducción sexual es la forma de reproducción tanto en plantas como en animales, por la que se desarrollan nuevos individuos. Para ello, los organismos tienen unos órganos especiales llamados gónadas, en donde se forman los gametos o células reproductoras. Se necesita de la intervención de dos individuos, los machos y las hembras. Las gónadas en los machos son los testículos y los gametos son los espermatozoides. En el caso de las hembras, las gónadas son los ovarios y los gametos son los óvulos. La reproducción sexual es propia de organismos pluricelulares y de mayor complejidad, como las plantas superiores, animales y el ser humano. Reproducción sexual, ventaja y desventaja. ¿Qué es la reproducción sexual? También es llamada gamética. En ella existen células especializadas en la reproducción. Esas células se llaman gameto. Los descendientes son parecidos a los parentales, pero no son iguales. Ventaja: es muy lenta y compleja. Bajo número de descendientes. Requiere producir y mantener células sexuales y esto representa un gran gasto energético. Ventajas: todos los individuos son diferentes genéticamente. Existe gran variabilidad genética. Número 2. Las especies pueden sobrevivir en condiciones adversas del medio. Observemos algunos términos. Gametofito es un individuo productor de gametos. Gametangio es órgano reproductor de gametos y existen de dos tipos: antéridos y arquegónicos. Tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares. En los organismos unicelulares, la reproducción asexual se puede llevar a cabo por bipartición, gemación y esporulación. La bipartición: un individuo se divide en dos partes iguales que crecen hasta alcanzar el tamaño característico de la especie. Gemación: se diferencia de la bipartición en que las dos partes producidas difieren mucho en tamaño. Se puede producir un abultamiento. La yema, que se independiza de la célula madre tras ser ocupada por un núcleo hijo. La esporulación: ella tiene lugar varias divisiones del núcleo sin que se produzca la división del citoplasma. Observemos la ilustración que tenemos al frente: bipartición, gemación y esporulación. Reproducción sexual en invertebrados. La reproducción sexual en invertebrados, los procesos de reproducción asexual más comunes entre los organismos invertebrados son la fragmentación, que es un método de reproducción asexual vegetal por el cual un individuo se divide en dos o más individuos, y partenogénesis. Es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas, que se da con cierta frecuencia en platelmintos, rotíferos, tardígrados,
crustáceos, insectos, anfibios y reptiles, más raramente en algunos peces y excepcionalmente en aves. Observemos el desarrollo estacionario. Reproducción asexual en plantas. En las plantas, la reproducción asexual permite generar individuos genéticamente idénticos al progenitor. Es un proceso que no aplica en la función de las células sexuales, sino solo en la multiplicación de las plantas mediante otros mecanismos, y se da en las plantas cuando una parte de ellas se divide. Por ejemplo, tallo, rama, brote, tubérculo, rizoma, entre otros, y se desarrolla por separado hasta convertirse en una planta nueva. Por ejemplo, cuando nosotros cortamos, si tenemos en casita una plantita de ruda y le cortamos una parte, cortamos una rama, esta rama dentro de un tiempo tendrá raíces y será una nueva plantita. Vamos con la reproducción asexual natural. Muchas especies de plantas se propagan vegetativamente de forma natural a través de diversos mecanismos, en los que podemos mencionar los estolones, que son ramificaciones laterales que salen de la base de los tallos y tienen un crecimiento horizontal. Observemos la ilustración. Un ejemplo de los estolones es la plantita de fresa, que la plantita de fresa pudiese ser que nos regalara una plantita de fresa. Con el paso de los días observamos que una pequeña tallo crece y se adhiere al suelo. Posteriormente va teniendo raíces y luego uno puede cortarle lo que la une a la madre y pues ya él ya no se seca porque ya está adherido, ya recibe nutrición de manera individual. Los bulbos, los tubérculos, observémoslo. Un ejemplo de los tubérculos puede ser la papa, ya que si nosotros sembramos una, esta se reproduce y reproduce muchas subterráneas. Observemos los bulbos y tenemos un ejemplo de los ajos. Son tallos subterráneos formados por hojas carnosas concéntricas que pueden formar bulbillos de los que se generan nuevos individuos independientes. Y por último veamos los rizosomas. Los rizosomas son tallos subterráneos que crecen horizontalmente en el suelo y acumulan sustancias de reservas. Estos pueden formar tallos aéreos que en el tiempo producen raíces y se separan de su plantita madre original para formar un individuo completamente nuevo. Reproducción asexual, y es la reproducción vegetativa, es la reproducción de una planta a partir de una célula o un tejido o un órgano de la planta madre. Cualquier parte de una planta puede dar origen a otra de iguales características. Observemos. Tenemos el ejemplo de la papa, tenemos el acodo, que este consiste en realizar un doblez en una rama para formar un codo que crezca en el suelo y posteriormente genere raíces. Otro ejemplo podría ser el injerto.
que este consiste en cortar una pequeña rama con brotes o yema y luego sembrarla en otro lugar. Observemos el caso de la fresa por estolones, por estacas al sembrar pequeños trozos del tallo. Podemos observar que la naturaleza es maravillosa y magnífica en todo su esplendor. Por ello nosotros debemos de cuidarla y protegerla. Espero que esta clase sea de mucha ayuda para su aprendizaje. Bendiciones, paz y bien. Y recuerden, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Hasta pronto.